Bueno, hola, hola, ya estamos. Ya estamos, Licen. ¿Cómo está la vida? ¿Todo en orden? Todo bien, Licen. Medio enfermo, ¿Desayunaron? desperté. ¿Sí? ¿Qué tiene? Un tipo molestar el estómago nomás. Ya estoy bien, sí. Mm, algo que comiste ayer viernes. Algo que tomé, Licen. Ahí sí no hay confusión, ¿no? Claringo, ¿eh? Claringo. El viernes causa todas esas cosas. Está bueno eso. Bueno, a ver, ¿están todas ahí, muchachas, muchachos? Para que podamos comenzar. Hola. Recuerden que tienen los micrófonos cerrados. Bien, Hikari. Sí, Licen. Ya, perfecto. Bueno, vamos, aquí tenemos varias presentaciones. Vamos a irle más rápido para que nos dé tiempo de verlo todo. De todas maneras, todo esto yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp, de tal forma que ustedes tengan esto y lo revisen cuando sea necesario y vayan profundizando ahí. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que tiene que ver de forma rápida con subrayado y resumen. Un poquito para recuperar eso, esa información y recordar los elementos fundamentales ahí. Y vamos a ver esto, digamos, de forma esencial. Perfecto. Eficacia de subrayado y resumen. ¿Verdad? Porque hemos pasado de la lectura, a ver, terminamos con lectura comprensiva. Y en lectura comprensiva teníamos claro la importancia que tiene, ¿verdad? Ser capaz de procesar ese texto con el que nosotros estamos en conocimiento. Entonces, aquí vamos a ver la eficacia del subrayado y resumen. Ah, una cosa que se me olvidaba, voy a salir un momentito, disculpen. Lo de los libros que les dije, miren, que se me olvidaba. Este libro, por ejemplo, este es el libro de Safón. Esta es la trilogía de la niebla, que son 3 novelas escritas para jóvenes, que son, me parece muy bien si tienen hermanitos y demás, para iniciar la lectura, esta etapa de iniciar la lectura y generar, digamos, un hábito de lectura. Este es la trilogía de la niebla. Y bonito el libro porque está, ¿no? Es de tapa dura y demás. En librería está en 150 pesos. Me imagino que ahí en la Sebana está más barato. Y estos son los libros de Yuval Noah Harari, del cual les hablé, que además les recomiendo. Sí, son estos. ¿Ven? De animales a dioses, Homo Deus, y este, que son 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Por qué les recomiendo? Este, cuando vean y busquen en YouTube información sobre él, es uno de los científicos, historiadores más influyentes de la actualidad. Incluso tiene una serie de concepciones a partir de lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19 y el peligro que hay de que se genere en determinadas sociedades un control sobre las personas, ¿no? A partir del seguimiento biométrico que se ha estado haciendo en China y demás. Entonces, este primer libro de Animales a Dioses es toda una historia, una visión muy diferente de la que estudiamos en colegio de la historia de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Y ya se queda en el siglo XXI, termina este libro en el siglo XXI con las perspectivas. Por eso es de Animales a Dioses, cómo ha sido la evolución del Homo sapiens
de animales a Dios. Ahora, este otro, que es Homo Deus, es siglo XXI y las perspectivas. Los peligros, ¿verdad? Con respecto a toda la biogenética, con respecto, él plantea incluso la posibilidad de que si ya todos estos experimentos biogenéticos que se están haciendo se aprueben y sean legales, pues entonces desaparezca el Homo sapiens a partir de las manipulaciones genéticas que se hagan. Homo Deus. Y por último, bueno, de las 21 lecciones que saca un poco la conclusión de todo el proceso de la civilización humana y cuáles son las lecciones que hay que aprender de forma individual y de forma colectiva para enfrentar el siglo XXI, y que esto no signifique el fin del planeta y el fin de la especie. Entonces, estos 3 libros les recomiendo. Realmente es una lectura muy agradable, atractiva, se lee así como una novela, te sientes atrapado y no paras de leer. Se lo recomiendo. Y ahí en la Seoane, ustedes saben dónde están esas librerías de la Seoane, ¿no? De Primer Anillo, de la Cañoto al Hospital del Niño. Ahí están esos puestitos de librería. Y cada uno de estos está en 50 pesos. Que en librería cada uno está en 150 pesos. Bueno, eso era lo que quería mostrarle de los libros. Y volvemos entonces a la presentación de el resumen y el subrayado. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de subrayado, perdón. Cuando hablamos de subrayado, vamos a entrar en modo presentación. Cuando hablamos de subrayado, ¿verdad? Tenemos que tener claro que aprender a subrayar es fundamental. Porque además, para lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Implica que para lograr una comprensión lectora y después poder elaborar el resumen, es clave subrayar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ideas fundamentales. Ya después vamos a ver eso, ¿verdad? Y entonces, para poder procesar lo leído, reflexionar, conceptualizar de forma eficaz, eficiente, efectiva, bien, es importante aprender a subrayar. Después, tenemos ya cuál sería la técnica. Trazar líneas debajo de los fragmentos de un texto que estamos estudiando. Y ya destacamos el texto en general. Ahora, podemos nosotros, como está aquí, ¿ve? Que están las letras en rojo, podemos cambiar por el resaltado, ¿no? Por el resaltado. Como tenemos resaltadores, en la época en que surgió el subrayado y se empezó a desarrollar, no existían los resaltadores, ahora tenemos los resaltadores. Entonces, trazamos o marcamos, ¿verdad? Esas oraciones, partes que son fundamentales. Y lo destacamos del texto en general. ¿Para qué cosa hacemos eso? Para resaltar, ¿verdad? Esos fragmentos que son claves. Y después elaborar posiblemente nuestro resumen, ¿verdad? Para sacar esos fragmentos. Incluso, yo les recomiendo que si ustedes están haciendo eso para el resumen, cuando ya lo tengan, lo sacan y lo ponen aparte. Si es un texto en digital, es mucho más fácil porque pueden sacar esa parte del texto si es que se puede copiar. Y entonces usted va armando su resumen. Y es, por lo tanto, de gran importancia para la lectura o el estudio. Ahora, cuando uno subraya o resalta y uno está buscando, ¿verdad? En el texto es fácil encontrar los fragmentos que uno subrayó, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este texto, ¿verdad? Yo busco con facilidad, no sé si están viendo, encuentro con facilidad lo que yo subrayé y marqué. Después vamos a ver el subrayado lateral, ¿verdad? Ahora estamos viendo el subrayado horizontal, que en este caso, ¿ve? Es una lectura. Es un resaltado en la lectura, ¿ve?
Aquí es un ejemplo de eso, en este libro. Bueno, entonces, eso sería, lógicamente, cuando ya tú subrayas o resaltas, encontrar el texto para la cita o para el resumen es mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más facilito. Ahora, después tenemos este otro subrayado que aparece aquí, que es lateral. ¿Por qué se usa el lateral? Porque cuando es un texto largo, el que usted quiere subrayar, extenso, marcar todo eso se ve horrible. Entonces usted marca todo de forma lateral, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Entonces, los tipos de subrayado. Ese lineal, que es por debajo del texto, para fragmentos cortos, ¿verdad? Y puede trabajar con diversos tipos de colores y líneas. Si es que usted puede hacer, como se dice, una leyenda de lo que necesita conocer, ¿no? Ya eso depende de cómo ustedes procesen la información o para qué estén procesando la información. Por ejemplo, yo estoy leyendo un texto para ver las características de un fenómeno, un texto sobre las características de los procesos comunicacionales, por ejemplo. Y entonces yo voy a marcar con el resaltador verde lo que serían las características. Y voy a marcar por debajo, rayando, porque fíjense que la puntita del resaltador, por eso tiene una forma que te permite resaltar y marcar todo, pero también tiene una forma que te permite hacer una línea, ¿verdad? Entonces voy a marcar en la línea los conceptos. Con línea los conceptos, rosado, línea los conceptos, y o lateral, subrayado lateral los conceptos, y resaltado en verde las características. Y ya si tú sabes, como tienes esa leyendita y lo tienes anotado, ya tú sabes, cuando ves que es rosado, dice, rosado son los conceptos. Y ¿verdad? Con una línea por debajo, o lateral, son los conceptos, y lo que está en verde son las características. Entonces, por eso tenemos el resaltado lineal y el resaltado lateral. Ya vimos que el lateral es a ambos lados y el lineal, ¿verdad? Es debajo del texto. Si nosotros vemos aquí en este libro, por ejemplo, que tiene los resaltados que yo hice en la lectura, vemos ahí, ¿verdad? El lineal resaltado en azul, igual, porque aquí no hay diferenciación, y lo que está en el subrayado lateral, que me da la idea de que ahí están los conceptos clave, ¿verdad? O la información clave a la que tengo que volver en determinado momento. Perfecto. Entonces, puede complementar el subrayado con palabras, ¿verdad? Escribiendo ahí al borde del libro, signos, colores, ya eso, cada cual, de acuerdo a sus características y a su idea, hace su estructuración, ¿verdad? Bien, con respecto al resumen, reducción del texto, conservando fíjense que tenemos subrayado, estamos usando aquí el subrayado. De todo lo que dice ahí, tenemos subrayado. Reducción del texto, conservando los elementos principales. Es una síntesis y es fiel, ¿verdad? Y concreto en el sentido del contenido y la forma del texto original. Perfecto. El subrayado que vimos anteriormente es la base para la realización del resumen, que básicamente contiene lo principal del texto, conservando las palabras utilizadas por el autor, eso es muy importante, unidas a las palabras propias y algún breve comentario. Y aquí tenemos un hipotético subrayado lateral. Entonces, tener clara esta técnica es muy importante para el proceso de aprendizaje y para la producción intelectual, ¿no? Que ustedes van a hacer cuando hagan su papelógrafo y se preparen para responder cualquier pregunta. Entonces, cuando hablamos de resumen, ¿cuáles son las técnicas? Se realiza después que leas, de que hagas tu lectura comprensiva y que va a presentar esencialmente el contenido del texto, siguiendo la misma estructura. Y las ideas fundamentales, y prescinde de qué cosa, de la información que no es determinante.
para la comprensión del texto. Puede incorporar tus ideas y visiones del autor sobre el texto y sobre el autor. Recuerden esto, lo importante aquí, a la hora de sus respuestas a través del papelógrafo y demás, no es solo el dominio que tiene de la información que viene de otros autores, sino la capacidad de crear información usted con esa información, que parece un trabalengua, pero no lo es. Producir intelectualmente a partir del procesamiento que he hecho de los textos de otros. Y otra cosa importante en el resumen es que el vocabulario tiene que ser sencillo para que te permita recordar. Recuerden lo que dijimos. En la medida en que tú tienes organizado tu resumen, tus organizadores gráficos, pues cuando te hacen la pregunta, tú recuerdas aquello que hiciste. Entonces, por eso, mientras más sencillo el vocabulario que emplees, más fácil puedes recordar. Mantiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Por qué? Porque mantiene la estructura también del texto. Y se habla de una extensión de un 25% del texto original, pero a mí me gusta siempre decir, porque es más fácil incluso de imaginar y visualizar y todo, un tercio del texto, ¿verdad? La tercera parte del texto original. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del resumen? Facilita la comprensión del tema, facilita también que distingamos lo que es fundamental de lo que no lo es, y posibilita además tener una visión de conjunto de todo lo que tú has estudiado. Otra cosa importante es que tienes que aplicar un proceso lógico de análisis, como ya dijimos, ¿verdad? En la primera parte de la clase. Y ese análisis, descomponer en sus partes eso que estás estudiando, comprender cómo se integra todo, permite la comprensión y un conocimiento más profundo del tema. Y también, por otro lado, hace menos cansador el proceso de estudio porque te pone en actividad, sobre todo para los que son de aprendizaje kinético, sinestésico o cinético, de que aprenden haciendo, ¿verdad? Entonces, esto hace que sea menos monótono y repetitivo este proceso, que no sea solo leer, ¿verdad? Sino, bueno, hago mis subrayados y extraigo y voy armando el resumen. También desarrolla capacidades de relacionar ideas, hace un resumen sobre esto, sobre lo otro, y ya vas relacionando ambos textos, ambos resúmenes, y además permite que seas capaz de abstraerte, de desarrollar procesos lógicos como abstracción, concreción, incluso conceptos de deducción, de inducción, conceptualizaciones interesantes, novedosas que tú puedes descubrir en la medida en que empiezas a relacionar todas las cosas que estás estudiando. Y por otro, que es una técnica, por eso lo estamos viendo, fundamental para repasar, para estudiar y para prepararse para exámenes, y en este caso para su examen de grado. Muy bien, por todo lo anterior, comprensión lectora, subrayado y resumen están estrechamente relacionados, ya que la comprensión lectora, ¿verdad?, y el subrayado son la base para poder hacer tu resumen. Comprendes lo que lees, haces tu subrayado lateral o lineal y ya estás listo para elaborar tu resumen. Por eso, ¿qué recomendación les hago? Vayan haciendo los resúmenes en la medida en que terminan los documentos o las partes para que no se le acumulen. Ya terminé este texto, ya terminé todo, voy a hacer el resumen. Y después paso a otro. No dejen que se acumule. Y aquí estas dos hormiguillas compartiendo la lectura. Muy bien, listo. ¿Alguna duda por aquí con respecto al resumen y subrayado? No, listen. Clarito. De todas Todo maneras, claro. esto lo van a tener. Yo les voy a pasar. Y eso sería entonces lo importante con respecto a esto. Bien resumido y preciso, sin nada superfluo. Perfecto. Vamos entonces ahora un poquitito
a la redacción científica. ¿Por qué? Porque ese resumen yo lo tengo que hacer desde la perspectiva de la redacción científica, no desde la perspectiva de la redacción literaria, ¿verdad? Usted no va a hacer un cuento, una novela, usted va a hacer redacción científica cuando hace su resumen. Entonces, por lo tanto, veamos lo de la redacción científica muy rápido a partir de cuáles son las 7 características de la redacción científica. Muy bien. 7 características. ¿Qué es? Ya, se ve, ¿verdad? Se está viendo, ¿no? Sí, listen. Genial. Bien, perfecto. ¿A qué me ayuda esto? A cómo son las características. Aquí ven esta muchacha haciendo, ¿no?, su resumen, sus documentos a partir de revisar los textos. Esto me va a explicar cuáles son las características que tiene que tener mi resumen. E incluso, pensando también en el papelógrafo, las características que tienen que tener ese papelógrafo. ¿Qué es lo primero? ¿Verdad? Con respecto a las características. Vamos a ir al modo presentación, ¿verdad? Y lo primero de esas 7 características es la formalidad, ¿verdad? ¿Verdad? Es un documento formal. No es un documento informal, no es una notita que yo dejo en la heladera, ¿verdad? Es un documento formal, serio, sobre un tema que se está investigando y que estamos analizando, en este caso, en el proceso de preparación para nuestro examen de grado. Después, tiene que ser objetivo. No hay espacio en este tipo de redacción para metáforas, ¿verdad? Para imágenes. Eso es literatura artística, narrativa, cuento o novela, ¿verdad? Dentro de la narrativa o cuento, novela o poesía. No es esto. Por lo tanto, además de ser formal, tiene que ser preciso, objetivo, ¿verdad? Después, tiene que ser universal. El sentido de universal es que esa redacción que nosotros hagamos tiene que hablar de temas o conceptos o el enfoque, mejor así, el enfoque que le demos a ese tema tiene que ser de comprensión universal. Por ejemplo, como cuando estábamos diciendo, usted usa el término emisor y usa el término receptor o perceptor y usa el término mensaje y usa el término código y usa el término codificación, decodificación, usa el término canal, medio canal. Ya, eso es lo que estamos hablando. Un lenguaje que se comprende universalmente dentro, ¿verdad?, del universo de la comunicación social. Ese es el elemento. Entonces, formal, objetiva y universal. Todo el mundo comprende. Después, que sea clara. No puede ser una redacción enrevesada, compleja, no, clarito, bien clarito. Que se entienda con claridad a la primera lectura lo que se está diciendo. No es la complejidad. Uno lee, por ejemplo, un texto de García Márquez, estamos hablando de literatura narrativa, lee un texto de García Márquez y es bien claro. Lee un texto de Jorge Luis Borges y es más complejo la redacción. Bueno, ahí tiene un ejemplo de una y de otra. No quiere decir que esté mal, es más complejo nomás. Entonces, la cuestión de la claridad, tiene que ser clarito. A la primera tengo que leer. No, a ver un momentito, espérate, déjame leer otra vez porque no entendí nada. No es un texto hermético, ¿verdad? Es un texto claro. Entonces, formalidad, objetividad, universalidad y claridad. ¿Cuál sería la quinta? Precisión. Preciso, no hay que dar vuelta. Se dice lo que se tiene que decir y listo. Y además de la precisión, la brevedad. Esto es muy importante. Y para ustedes es clave. ¿Por qué es clave? Porque ustedes tienen que hacer resúmenes que sean breves para poder procesar todo ese material con rapidez.
incluso cuando vaya a hacer su esquemita, después de sacar el bolito y estar preparando su papelógrafo. Breve. Y otro elemento tiene que ver con la verificabilidad, que es el último. Quiere decir que eso que usted dice, si yo digo que Yuval Noah Harari en su libro de Animales a Dioses dice esto, y eso está en mi referencia, yo tengo que ser capaz de encontrar eso aquí. ¿Verdad? Entonces, ese es el sentido de que sea verificable. Muy bien. Listo. Entonces, eso sería con respecto a las características de cómo tenemos que hacer nuestros textos del resumen. Hasta ahí estamos bien. Súper. Ya entonces, veamos un momentito. Ustedes no tienen que hacer citas en su documento de presentación, en el trabajo de tesis no tienen que hacer citas, porque imagínense aprenderse de memoria los libros, pero es posible que en los resúmenes sí tengan que hacer citas. Entonces veamos de forma rápida la cuestión de las citas, para que recordemos esto, que es importantísimo. Muy bien. Súper. Entonces, las citas bibliográficas, o sea, la referencia, la utilidad y el sentido que tienen. ¿Ves? Esta imagen, ¿no? Nos apoyamos en las palabras de otro, nos apoyamos en lo que otro ha dicho, para fundamentar lo que decimos. Entonces, ¿qué cosa es esencialmente? Una idea que se está de otro documento. Y lo citas textualmente o de forma parafraseada. O textual o parafraseada. Y eso sirve de fundamento a lo que tú estás diciendo. Y además hay que identificar, esta es la identificación de acuerdo a la norma APA, Matos 2013. Cuando tú buscas en las referencias que están al final de tu documento, tiene que aparecer el texto de este señor de apellido Matos con la fecha del 2013. Esto te dice de dónde se extrajo. Y tú, al buscarlo al final en la bibliografía, lo encuentras. Entonces, lógicamente, los documentos académicos son producto de la investigación, y para aumentar esa calidad, actualidad y la base reconocida, se usa las palabras de otros, los conceptos de otros, las ideas de otros, porque eso enriquece nuestro trabajo y lo integra a esa universalidad de la que estamos hablando, ¿no? Como característica de la redacción científica. Entonces, si incluimos textos de otros autores, lógicamente tenemos que identificar las fuentes. Entonces, ¿qué cosas citamos nosotros? Primero, teorías, conceptualizaciones, ideas de otro autor. A lo mejor usted dice en su respuesta a una pregunta, ¿no? Como Martín Barbero dice en tal texto, ¿verdad? O Gumucio, cualquier autor que usted cite, no, usted cita y dice de dónde salió. Claro, en este caso, usted puede recordar lo que dice el autor, pero ya sería más difícil recordar con precisión el año de ese texto o demás. Pero sí lo que puede decir un determinado autor. Gastón Bachelard dice tal cosa, ¿no? Y eso da una idea de que usted tiene dominio de lo que está hablando, ¿verdad? A la hora de su exposición. Entonces, ¿qué se cita también? Datos estadísticos, gráficos, tablas, imágenes que no sean de dominio público, que las sacaste de un trabajo de alguien, y se esclarece la fuente. Otra cosa que también se cita, ideas o referencias o conceptos de otra persona, ¿verdad? Como plantea tal autor, que no necesariamente implica una cita textual, ¿no? O parafraseada, sino usted dice que alguien tuvo la idea de tal cosa. Pero usted no lo dice como si fuera suyo, sino reconoce que esa idea fue de otra persona. También el parafraseo de las palabras o de otra persona. Este es, por ejemplo, el Paul
Waslawicz, ¿verdad? Que es el padre de la teoría de la comunicación, del constructivismo en comunicación social. Y cuando nosotros decimos, bueno, porque Waslawicz dice que es imposible no comunicar. Y ese constituye el primer axioma de su teoría de la comunicación basada en 4 axiomas. El primero es imposible no comunicar, ¿verdad? Y ahí está citando, ¿verdad? En su exposición oral a un autor que tiene un determinado planteamiento. Espero que esté clarito, más claro imposible. Como, por ejemplo, podemos hacer nosotros citas en nuestra exposición. Ahora, ¿por qué cosa debemos citar? Porque ampliamos, enriquecemos nuestro trabajo, le damos también una base a partir de un autor autorizado, ¿verdad? A partir de que fundamentemos, reforcemos y argumentemos lo que estamos planteando para definir o conceptualizar, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, bueno, según Paul Waslawicz, hay 5 axiomas de la comunicación. Usted plantea, ¿verdad? Definiciones y conceptos con las palabras de otros. Y bueno, podemos hacer esto porque esas citas enriquecen nuestro trabajo y nuestra teorización. Muy bien, ¿listo? Hasta aquí está claro. Ya entonces, fíjense, hemos visto, así con esta rapidez, y vamos a hacer un altito aquí para ver si hay alguna duda. Vimos comprensión lectora, ¿verdad? La importancia de la comprensión lectora. Y yo quiero dejar una media hora para cualquier duda, para que revisemos lo del trabajo final, ¿verdad? Y cualquier cosa con los elementos de esta información que tengo que pasársela, todas estas cosas. Bueno, para que hablemos sobre ello. Vimos lo de comprensión lectora, después pasamos, ¿verdad? De la comprensión lectora a el subrayado y el resumen, a las características de la redacción científica y además las citas. Y pensar que usted en su exposición no está haciendo una cita escrita, pero sí puede hacer citas, ¿verdad? Orales. Y en este caso usted habla del autor y lo que dice, y si es posible en la obra en la cual el autor plantea eso, si es posible. Si no, sencillamente lo que plantea tal autor. ¿Qué autor y qué plantea? ¿Verdad? Eso es importante. Yo me acuerdo, ahora me dio una gracia porque me recordé una película argentina en que un camionero recoge a una muchacha en la carretera y entonces ella, bueno, no porque sea una muchacha, ¿no? Cualquiera, puede ser un hombre, como que hacerse la interesante, ¿no? Y conocedora y lectora. Y entonces dice ella, no, porque dice una frase, dice, como dice el poeta. Y entonces le dice el hombre, ¿qué poeta? Y ahí ella se queda. Entonces, importante, ¿verdad? En el caso de nosotros que vamos a hacer estas citas orales, recordar de quién, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Y además de quién lo dijo, ¿dónde lo dijo? ¿En qué obra? Si es posible. Pero un elemental sería recordar qué dijo, aunque usted esté parafraseando, y dónde lo dijo, si es posible. ¿Quién y qué dijo? Muy bien, entonces ahí aquí estaríamos un poco, hemos estado en el mundo en general, vimos primero todo el proceso de investigación que tenemos que seguir, después vimos todo lo que tiene que ver con comprensión lectora
y lo que tiene que ver con resumen, ¿verdad? Y con el subrayado, las características, ¿verdad? De la redacción científica, lo de las citas bibliográficas. Y yo querría entrar ahora en el otro elemento que hemos visto que es muy importante en la exposición que ustedes van a hacer, que es lo que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en comunicación no verbal. Y después vamos incluso a ver lo de los axiomas de la comunicación de Paul Watzlawick, para que un poco analicemos cómo podemos enfocar lo que va a pasar en el examen de grado a partir de este concepto, de esta teoría de la comunicación de Paul Watzlawick. Vamos a entrar entonces en comunicación no verbal. Ya, vamos a ver de qué hablamos. Se ve la presentación, ¿verdad? Sí, listen, se ve. Perfecto. Miren, una de las cosas que ustedes pueden hacer con todas estas presentaciones es desarrollar el ejercicio de organizarlo todo. Tenerlas todas, descargarlas todas del WhatsApp y organizarlas. Lo que tiene que ver con comunicación no verbal, lo que tiene que ver con comunicación escrita, todo lo que tiene que ver con el proceso de la investigación y organizar todo el material que yo les estoy pasando. Lo que tiene que ver con una bibliografía complementaria, como texto, como lo que les pasé, ¿verdad? Del manual de la universidad de modalidades de graduación, o el de formato y estilo, o el libro de Sampieri, y ir organizando, hacer el ejercicio de organizar toda esta información que ustedes van a recopilar a partir de lo que yo les estoy pasando. Ahí tienen un ejercicio posible para ir entrenándose ya. Vamos entonces a la comunicación no verbal, después de haber visto lo que tiene que ver con la comunicación escrita. Muy bien. Ahí tenemos esa chica, ¿no? Todo el mundo entiende, a partir de la cultura que tenemos de los gestos, lo que está expresando, ¿no? Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué entendemos por ese, ¿verdad? Por ese lenguaje corporal de esta muchacha, por esta gestualidad, ¿qué entendemos nosotros ahí? A partir de nuestras convenciones culturales, porque eso es muy importante. Si somos esquimales, tenemos otro comportamiento gestual, ¿verdad? Tendríamos otro comportamiento gestual. ¿Qué entendemos en el mundo occidental aquí viendo a esta muchacha haciendo así? A ver. Que no entiende algo, no sabe. Sí, no, yo no sé, ¿no? Es más bien, no sé, sí, no sé. Puede ser, no sé de qué me estás hablando, no sé qué fue lo que pasó. Bueno, por ahí está, ¿verdad? La decodificación de la gestualidad. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de comunicación no verbal. Estamos hablando de una comunicación que se realiza sin el uso del lenguaje oral o escrito. Vamos a ver la definición o la importancia. Miren esto. Miren. Espero que no les pase eso a ustedes, ¿no? Como el lenguaje corporal, ¿verdad? Refleja esto que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, hablamos de la que se realiza a través de canales distintos del lenguaje hablado o escrito, ¿verdad? Incluso miren qué cosa más interesante, el volumen y el tono de la voz entran dentro de la comunicación no verbal.
Ujú. Miren qué cosa más interesante. O sea, que la voz que la usamos para el lenguaje verbal, en su volumen y tono, entran en la comunicación no verbal. Recuerden cuando su mamá la regañaba, ¿verdad? O lo regañaba, o su padre. Un volumen y un tono de la voz. ¿Y qué significa? Que lo están regañando. Eso es cuando uno llega a un lugar y está todavía no entrado, está la puerta cerrada y oye que las personas están discutiendo, peleando, ¿no? Del otro lado. No es tanto lo que puedan decir, sino el volumen, el tono, el énfasis de la voz. Entonces, también qué cosa entran? Las miradas, las expresiones del rostro, los ademanes, las posturas, las formas de contacto físico. Esto es muy importante, ¿verdad? Las formas de contacto físico. Usted pone la mano en el hombro de alguien, ¿verdad? Usted lo toca y le da unos golpecitos. Todo eso tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación no verbal. Muy bien. Y en este caso, pensando en ustedes, fíjense cómo es importante el volumen, el tono de la voz, sus miradas, a dónde van a ir dirigidas en cada momento, las expresiones del rostro, los ademanes que ustedes van a usar, las posturas, ¿verdad? El contacto físico no es tanto, aunque no sé si por protocolo ustedes tienen que darle la mano al jurado o lo hacen al final, pero bueno, de una forma u otra va a entrar, ¿verdad? Esto en... Aquí tienen, ¿verdad? Otro gesto, la misma chica, ¿verdad? ¿Y cómo interpretamos este? ¿Sorpresa? A ver, ¿qué otra opinión? Pero mira, si fuera sorpresa, Se está quizás callando. no tendría las manos en la boca, ¿no? Si fuera sorpresa. Puede ser susto, asombro. Asombro, sorpresa, es prácticamente lo mismo, son sinónimos. El problema es que las manos en la boca, Se si no tapó para tuviera no las manos, decir. ¿qué? Se tapó porque quiso decir algo y de ahí se arrepintió y se tapó la boca. Exactamente, no debí de ser no debí decir esto, ¿no? Metí la pata. Yo creo que esa es una lectura más precisa, ¿no les parece? A los que hablaron de sorpresa, ¿no? Sí, Que el sí. hecho de, excepto el hecho de las manos en la boca, ay, perdón, yo no debí decir esto, Dios mío, ¿no? Es la idea que da aquí. Porque bueno, el sentido de la sorpresa quizás si tuviera solo una mirada de asombro, ¿no? Pero no, ya las manos en la boca te dan la idea de, uff, metí la pata y yo no debía hablar esto. Entonces, la comunicación no verbal incluye lenguaje corporal, las acciones físicas que complementan el lenguaje oral y escrito y que utilizamos de forma inconsciente, pero que se convierte en nuestra expresión, esto es muy importante, en nuestro estado de ánimo u otras informaciones que son percibidas por las personas con las que interactuamos o nos rodean. Eso es muy importante. ¿A usted no le ha pasado nunca que usted ha entrado al aula y va y se sienta ahí al lado de su compañera, de donde siempre se siente, y le dice, oye, ¿qué te pasa? Te veo medio preocupada, ¿no? Y usted no ha dicho una sola palabra, ¿sí o no? Ha pasado, ¿no? Hola, Sí, lo hice. claro. ¿Y por qué? Porque tu lenguaje corporal dice que estás preocupada. O tu lenguaje corporal dice que estás triste. O tu lenguaje corporal dice todo lo contrario, que estás luminosa y feliz, ¿no? Y llega y te dice, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Que te veo que estás como un sol. Ajá, eso es lo que estamos hablando. Ah, y ahí es donde viene la importancia para ustedes, cómo ustedes entran a, a su exposición, ¿verdad? ¿Cómo van a entrar a su exposición? ¿Transmitiendo qué? ¿Qué estado de ánimo?
¿Qué sentimiento? ¿No? Transmitiendo seguridad, afabilidad, ¿no? Importantísimo. Y eso lo perciben las otras personas. Ah, usted transmite inseguridad, duda, no sé qué, enseguida se dan cuenta. Y se predisponen negativamente, cuidado, porque aquí está el asunto, la predisposición negativa o positiva a partir de nuestro lenguaje corporal. Bien. Ahora, miren esto, por ejemplo. Aquí hay un cierto asombro, ¿verdad? Y cierta duda y cierta interrogación en la mirada de la chica. Y aquí hay ya todo un sentido, ¿no? De seguridad. Es como que tú le estés diciendo, a ver, aquí puede haber una historia imaginativa, que tú le digas a la muchacha, bien, ahora en estos libreros que estás aquí, vas a buscar todos estos libros, y le das el papelito con todos los libros. Miren la cara de asombro y de susto, pero ¿cómo vas a encontrar todo eso aquí? No, le dice, vas a buscar todos estos libros, toma acá, aquí está el papelito, busca todos estos libros, aquí están los títulos. Y están las referencias donde vas a buscar, ¿verdad? Los numeritos, los códigos, que es esto que aparece, ¿no? Aquí, en estos papelitos blancos en los libros. Cuando tú le estás diciendo eso, miren la cara de susto y de inseguridad que tiene. Ah, pero rato después encontró todo y miren el rostro. Eso es una suposición. Acabamos de hacer una historia imaginativa, ¿verdad? Ya encontró todos los libros, sigue leyendo eso y está. ¿No ven? Miren su rostro. ¿Qué diferencia? Todo. Aquí hay cierta tensión, ¿verdad? En su cuerpo. Y aquí hay como una relajación y seguridad, porque ya tiene bajo el brazo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 8 libros que usted le dijo que buscara. Perfecto. Entonces, aquí es otra cosa que quiero que lo tengamos clarito. ¿Qué plantean algunos estudiosos? Que dentro de la comunicación no verbal entra el vestuario. Interesante, yo estoy súper de acuerdo con eso. Vestuario, las características del vestuario, los colores, el peinado, el estilo de arreglo personal en general. Además, que usted tenga determinado uso de objetos y símbolos, ¿no? En este caso. ¿Qué puede ser, por ejemplo, un determinado objeto, símbolo que usted tenga y lleve a esa presentación? ¿Qué podría ser, por ejemplo? La parte del vestuario, ¿qué podría ser? Una cadena lisa en un rosario puede ser. Exactamente, exactamente. Le diste en el clavo. Le diste en el clavo. Exactamente. Una cadenita con un crucifijo, ¿verdad? O una cadenita con un ojo de Dios, o una cadenita con un signo de peace and love, ¿verdad? Todo eso brinda información sobre ti. O una cadenita con el yin yang. Todo eso brinda información sobre ti. Entonces, fíjense cuántos detalles, ¿verdad?, entran en esta historia. Ahora, volvamos a lo del vestuario. Fíjense, importantísimo aquí, el color de la ropa. Hay cierta formalidad, ¿no? En estas, y hablemos un poquito de eso, a ver qué información tienen ustedes. Hay cierta formalidad en estas defensas, ¿verdad? Que tiene que ser, ¿cómo le han dicho que tiene que ser el vestuario?
Formal, dicen, traje, o sea, terno y corbata. Claro, ¿verdad? ¿Y las muchachas? En el caso de las muchachas, ¿cómo lo ven? Igual ¿Cómo formal. igual formal, ¿verdad? Pero usted no va a ir con un traje plateado, ¿verdad? O dorado. Claro. Ah, no, Claro. normalmente se utiliza una camisa blanca, un pantaloncito negro, unas chatitas cómodas, un Ya, saquito. exactamente. Perfecto. De eso estamos hablando. Entonces, pero entonces, en los colores que elija, porque yo no sé si hay alguna regulación, pero necesariamente no tiene que ser negro, ¿verdad? Puede ser azul oscuro, puede tener otro. Claro, no va a ser plateado ni dorado, ya dijimos, ¿no? Pero a lo mejor usted dice, no, no quiero ir de negro, ¿no? O dice, eh, un joven dice, no quiero ir de negro, quiero ir de azul. No va a ir de celeste, lógicamente, pero, pero va de un azul marino, ¿verdad? A mí me gustaría así, por ejemplo, de un azul marino, otro color, no, no, no negro, no negro. En la universidad donde yo me gradué, es una universidad de las artes, por lo tanto, no había todo ese sentido de formalidad, incluso para la defensa. Y yo recuerdo que me tocó defender un 4 de diciembre. Y el 4 de diciembre, o sea, yo fui con una ropa blanca, o sea, fui vestido de blanco no formal, de una ropa casual así elegante, blanca, como una especie de guayabera, así con mi pantalón. Y entonces, y escogí esa ropa porque mi abuela dijo, hoy es el día de Santa Bárbara. Y Santa Bárbara es la patrona de Cuba. Y es el 4 de diciembre. Y entonces dije, yo voy entonces de blanco. Y porque los colores de ella son blanco y rojo. Y yo recuerdo que fui de blanco y me puse un pañuelo rojo en el cuello. Así, claro, es una universidad de arte, es otra realidad, ¿no? Es otra realidad. Pero bueno, de eso estamos hablando. Y alguien se siente protegido por llevar un crucifijo, alguien se siente más seguro con esas cosas. Entonces son detalles que tenemos que tener en cuenta, pero que tenemos que tener claro que dan información sobre nosotros. El color que escojamos, todas esas cosas, cómo nos arreglamos el cabello, las chicas, ¿verdad? Cómo se arreglan el cabello. Igual los hombres, si se van a echar gomina, gel, no sé qué, no sé cuánto, todos esos elementos son importantes. El maquillaje, todo esto da información sobre nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, otra foto de lenguaje corporal. Y aquí en esta foto podemos ver varias cosas. Por ejemplo, ¿qué está pasando aquí en esta fotografía? Para que nos demos cuenta del lenguaje corporal. ¿Qué está pasando aquí? A partir de la naturaleza, ¿qué está pasando? Físicamente en la naturaleza, ¿qué está pasando? Está nevando. Exactamente, está nevando. Muy bien, perfecto. Está nevando y esa persona muestra alegría, ¿no? Agradecimiento por la nieve. Ahora, ustedes, a partir de la fotografía, del lenguaje corporal de ella, del vestuario que tiene, como dijimos, ¿podríamos pensar en qué época es esta? ¿En qué Navidad. momento? Exactamente. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos, chicos, lo que estamos hablando. ¿Y por qué Navidad? A ver, ¿por qué tú dices Navidad? Por los colores que lleva la bufanda. Los guantes rojos, la bufanda roja y blanca, la nieve. ¿Y qué otro detalle hay atrás en los edificios que nos dice también de Navidad? Los foquitos. Exactamente, chicos. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Claro, ya los foquitos no están dentro del lenguaje no verbal, ¿verdad? Pero sí la emoción, la alegría de ella, el vestuario que tiene, ¿verdad? Entonces, ahí está. Por eso prestemos especial atención
a todos los elementos de nuestro vestuario, el maquillaje, el cabello, todas las cosas. Sin olvidar que tiene que ser cómodo, pero sin olvidar algo muy importante. Todo lo que llevemos puesto va a brindar información sobre nosotros. Y va a actuar de forma favorable o desfavorable en el jurado. No olvidemos eso. Perfecto. Entonces, otros elementos interesantes de la comunicación no verbal que algunos autores incluyen son los patrones culturales en la emisión verbal. O sea, por ejemplo, miren, una cosa comiquísima. Una vez nosotros estábamos en Rusia, en aquel momento era Leningrado, que hoy es San Petersburgo, que en algún momento fue la capital de Rusia. Y estábamos en una zona de universidad y de pronto sentimos que viene un grupo de personas caminando de extranjeros, no era de nuestro grupo, y hablaban alto, y se reían y hablaban alto. Y alguien dice, oye, yo creo que esos son cubanos. Y efectivamente se acercaron y eran unos estudiantes cubanos que habían allá estudiando en la universidad. Entonces, eso es lo que estamos hablando. En el Caribe, por ejemplo, una de las características del Caribe es eso. La gente habla alto y la gente es muy expresiva con los gestos. Los gestos de las manos, del cuerpo, del rostro, bien expresivos. Esa es una característica del Caribe. ¿Quién sabe cuántas razones influyen ahí? ¿Cuántos elementos habrían ahí que son culturales, transculturales, ¿verdad? Interculturales, de esa mezcla tan tremenda que tiene el Caribe, que yo creo que es de las mezclas más grandes de toda América, porque en el Caribe, como siempre, como todo el mundo llegaba primero a las islas del Caribe, porque así era el proceso, ¿verdad? Llegaban los barcos de España ahí, y de ahí se iban, ¿no? Los barcos con las riquezas de América, de las islas del Caribe, después regresaban a España. Entonces ese es el lugar de confluencia. Y en el Caribe la gente es mezcla de españoles con indígenas, con negros africanos, con asiáticos, sobre todo chinos. Entonces son mezclas así extraordinarias. Yo siempre cuando hablábamos de estos fenómenos en la clase de interculturalidad, mostraba unas imágenes de Wilfredo Lang, que es un pintor cubano surrealista de la época del surrealismo. Y Wilfredo Lang es un ejemplo de este mestizaje que estamos hablando, porque es un mulato chino. O sea, que él tiene en su sangre de español, de negro y de chino. Entonces, interesantísimo, un mulato chino, ¿se dan cuenta? Y esto es lo que estamos hablando. Entonces, el Caribe es esa mezcla así, y tú reconoces a los caribeños por eso, por ser así alegres y hablan alto, gesticulan mucho. Entonces, el tono de voz, los silencios, el temporritmo y esa expresión emocional involuntaria es característico. Ahora, igual, miren aquí, porque estamos hablando del Caribe, pero la diferencia en esto, entre las personas del Oriente y del Occidente, los cambas son como los caribeños de Bolivia. ¿Sí o no? Más o menos, ¿verdad? Algo así. Algo así, claro. Sí, Hablan más alto, más alegres, son más expresivos. Lo otro es mucho silencio, miradas, no sé qué. Mucha la diferencia. Entonces, estos elementos son importantes. A partir de esos rasgos, tú sabes de dónde es cada cual. Bien, perfecto. Y eso, por lo tanto, comunica sobre nosotros.
Miren esas tres niñitas conversando ahí, miren el dedito de esa de rosado. Dándole indicaciones ahí. Tú tienes que hacer esto, no sé qué, no sé cuándo. No. Muy bien. Hasta, ¿no? En esta escultura. Esta escultura bajo la lluvia del hombre, ¿no? Pensando, preocupado. Ahora, lo que habíamos hablado. Mehrabian, por ejemplo, habla de que la comunicación no verbal en una comunicación interpersonal aporta el 65% de la información. Mientras que lo que decimos es solo el 35%. Hay autores que llegan a hablar hasta el 70-75% que nosotros expresamos con el lenguaje no verbal. Así que fíjense la importancia que tiene. ¿Y eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que darle una gran importancia a la comunicación no verbal en su exposición y en su comportamiento durante la exposición. Anótenlo con letras rojas. Así como dice ella, ¿no? Tú. Fíjense, el mismo gesto con énfasis diferentes, ¿no? ¿Ven? ¿Cuántas formas? Y aquí cómo se vincula el gesto con la mano con la expresión del rostro. Igual, ¿verdad? Aquí, aunque el rostro está desenfocado lógicamente, y aquí. No vas a hacer este gesto con un rostro de tristeza, ¿no? Sería una contradicción tremenda. Perfecto. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Poder modular el mensaje, regular lo que transmitimos mediante nuestra expresión corporal es muy importante. Tú me estás diciendo una cosa, pero tu cuerpo me dice otra. Tú me estás diciendo que sí, pero yo veo por tu lenguaje corporal que estás molesta. Le dice uno a su pareja, ¿no? O le dicen a uno. Entonces, por lo tanto, fíjense este párrafo que tenemos acá abajo, la gestualidad puede acentuar, sustituir o contradecir lo que expresamos con las palabras. Acentuamos alegría, tristeza. Sustituir porque es más fuerte lo que expresas con tu gesto que lo que dice. Y contradecir, como dijimos hace un ratito. No, me estás diciendo que sí, pero no estás de acuerdo. Tengámoslo en cuenta. ¿Cuál es nuestra expresión de rostro cuando nos hacen una pregunta? Todas esas cosas. Si esa persona del jurado no es tan agradable, cuidado porque eso se nota. ¿Verdad? Eso se nota en su mirada. Y también en la energía. Entonces, tener en cuenta esas cosas. ¿Verdad? Miren, aquí hay una cosa interesante. ¿Este gesto qué significa aquí? Chicas, chicos. Llámame, ¿no? Llámame por teléfono, o sea. A ver, y hay una cosa interesante para que vean lo que estamos hablando de los diferentes gestos en diferentes lugares. Porque, por ejemplo, este gesto es el de llámame, yo lo he aprendido, pero nosotros en el Caribe y en el caso de Cuba usábamos, no sé si me están viendo por la pantalla, usábamos este gesto para llamar. Que este gesto para llamar recordaba un poco la cuestión del oído, la comunicación a través del oído y el movimiento que uno hacía antes cuando los teléfonos, yo no sé si ustedes llegaron a ver esos teléfonos, tenían un marcador que uno metía el dedo y le daba la vuelta así. ¿Ustedes llegaron a ver esos teléfonos? Sí, dicen. Ya, entonces como ese Sí. gesto, ese gesto de hacer así,
Entonces, en Cuba, hacer así, como estoy haciendo yo, estos círculos concéntricos en el oído, es llámame. Pero uno hace esto aquí, ¿y qué significa esto aquí? Algo así como que estás loco, ¿no? Oye, se volvió loco, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo te hago este gesto así, tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, porque son códigos diferentes. Porque los códigos, estos códigos gestuales están muy relacionados muchas veces con los lugares, con las regiones, con los países, eso pueden ser diferentes. Entonces, esto, claro, no tiene tanto que ver con la exposición, pero sí es interesante conocerlo para que tengamos claro un poco los gestos que hacemos y los significados que tienen. Esto es muy Dicen, puede simpático. ser generacional también. También puede ser Por ejemplo, generacional, claro que yo sí. vi que estaban haciendo así un tipo de preguntas y a los niños le preguntaban cómo contestaban el teléfono y hacían el gesto con la palma de la mano abierta y lo ponían en el oído. En cambio, las personas que son de la generación 90 y hacia atrás, más el gesto que vimos anteriormente. Uh-huh. ¿Qué hacían? Ay, O sea, como el gesto anterior. como este gesto, ¿no? Igual, tú le dices a un niño, a ver, toma el teléfono y póntelo al oído, y él va a tomar el teléfono como si fuera un celular, ¿no? Sí. O sea, imaginariamente el teléfono no existe. O sea, haz como si tomaras el teléfono y te lo pusieras al oído para hablar, y él lo va a tomar como si fuera eso plano del celular. Pero si tú le dices a una persona, a tu abuelo, es posible que haga así, como si tuviera en la mano el auricular del teléfono, ¿verdad? Sí. De esos teléfonos antiguos. Exacto. Es así. Y este gesto muy simpático, ¿no? De tipo amenazando con un plátano como si fuera un ángel. Muy bien. Y los emoticones, que son ahora la forma fundamental de expresarse las emociones y los sentimientos y demás estados de ánimo a través de las redes sociales. Porque antes, porque como tú no te estás viendo, estás escribiendo, entonces tenía que haber una forma, y escribir cómo te sientes es demasiado engorroso, y los emoticones sustituyen eso. Y tú lo colocas y ya sabes, ¿verdad? Cómo está. Muy bien, pues entonces hemos terminado esta otra. Espero que les haya sido interesante y que tengamos claro, por lo tanto, la importancia que tiene y que va a tener en nuestra comunicación la comunicación no verbal, ¿verdad? El lenguaje no verbal. De todo lo que decimos inconscientemente incluso, ¿verdad? Inconscientemente, porque ahí está la clave del asunto. De ahí el concepto de eso, es imposible no comunicar. Muy bien, entonces ya hemos visto esto. Hay otra de comunicación no verbal. Vamos a verla también a continuación, ya que estamos en la zona de comunicación no verbal. Vamos a ver esta otra. Vimos un poco la definición, ¿no? Y ahora veríamos un poquitito la importancia que tiene la comunicación no verbal. ¿Listo? Vamos allá. Bien, la importancia de la comunicación no verbal. Aquí tenemos, volvemos y comenzamos precisamente por los emoticones. Aquí tenemos estos likes, ¿no? Que es tan importante dentro de la vida que vivimos, ¿no? Hay quienes viven buscando el like. Entonces, a partir de esa premisa, las palabras pueden, el cuerpo jamás, podemos plantear que la comunicación no verbal tiene una importancia tremenda en el complejo lenguaje humano. Cuando hablamos del lenguaje humano, fíjense, no estamos hablando solo de la lengua, estamos hablando de todos los elementos mediante los cuales
de forma consciente o inconsciente, nosotros codificamos información. Y que no se les olvide esta frase que está aquí entrecomillada. Las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás. ¿Verdad? De ahí ese juego de póker, ¿no? Han visto las cuestiones del póker, ¿no? El póker, ¿conocen esta? Hay una película incluso, creo que fue la primera película de James Bond con este actor inglés que ahora está interpretando lo que ya es, creo que ha dicho que ya es la última porque son películas de realmente mucho rigor físico y ya él se siente que ya no quiere seguir, por eso están tratando de terminar por todo lo alto con esta última película. Vamos a ver si de verdad es la última o no. Entonces, el sentido, en esta película de Casino Real, él jugaba póker con el personaje, ¿no?, antagónico en la película y todas estas historias. Y entonces, el póker. ¿Quién sabe del póker aquí? De todos los que están. Yo juego a veces. ¿Quién habla? ¿Quién? HM. Yo, Hola, Hikari. ¿quién? Hikari. A ver, interesante. Dinos una cosa. ¿Cómo es esa historia del famoso bluff, ¿no? O sea, que tú tienes que dar, que construir con tu rostro y tu cuerpo una idea para que el contrario se equivoque, ¿no? ¿Cómo es esa historia? A ver, cuéntanos eso, para que nos demos cuenta de esto que estamos hablando. No, Celice, no soy una experta, pero sí juego y sí es importante el lenguaje corporal y la forma de estar y demás. Exacto, ¿no? Porque tú das la idea, según tengo entendido, tú das la idea de que tienes una buena mano, no sé qué, no sé cuánto, pero no tienes nada de eso. Es todo un bluff, ¿no? O sea, es mentira. Entonces, fíjense eso que estamos diciendo. Aquí se usa esto, pero al revés. O sea, como las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás, nosotros tenemos la claridad de que las personas expresan con su cuerpo y su estado de ánimo la realidad de las cosas. Por eso cuando alguien te dice, no, yo me siento bien, tú dices, no estás bien. ¿Y por qué uno le dice, no estás bien? No es así. Uno dice eso porque está viendo, está leyendo su lenguaje corporal y su lenguaje corporal le dice que no es así. No, ya yo no estoy molesto, ya yo estoy tranquilo. Mentira. El lenguaje corporal te está diciendo que no. Entonces, te dice, no, ya yo no estoy molesto, no estoy disgustado contigo, no sé qué, no sé cuándo, pero su cuerpo te dice que sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Las palabras pueden mentir, el cuerpo jamás. Y por eso le decía, tengan cuidado con las expresiones, todo lo demás, con respecto al jurado, con respecto a las personas que están ahí, ¿no? Porque cualquier cosa que pase por su mente o sentimientos de desagrado que usted tenga hacia una persona, lo que sea, eso se ve a 1000 millas, como dicen, ¿no? Entonces, esa comunicación no verbal es fundamental en el lenguaje humano. Porque de forma consciente e inconsciente transmite mensajes. Y cuando lo hacemos consciente, pues facilita la comunicación. Porque tú le dices a tu abuelita, yo te quiero. 3 palabras y la abrazas. ¿Verdad? Y la abrazas. Entonces hace más efectivo y más fácil el proceso de comunicar. No tienes que explicarle. Solo dices 3 palabras y la abrazas. Ese abrazo transmite toda una información que codificarla a través de la lengua oral sería más compleja. Entonces, esa comunicación no verbal refuerza a la comunicación verbal, ¿verdad? Miren esta chica, por ejemplo, ¿no? Ese gesto, ¿qué significaría más o menos? Es muy de millennials, ¿no? Ese gesto. A ver, ¿quién lee este gesto? Está diciendo.
Tú, ¿no? Pero es como Josiane está hablando, es como un texto de un gesto de amor, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Como reflejando, sí, el amor, el sentimiento de afecto hacia otra persona. Así con la boquita, así casi en forma de beso, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Sí. Ajá, perfecto. Que no es un dedo acusador, digamos. Es otro concepto. Aún cuando señalas con los dedos. Luciana, ¿eso es allá en tu casa el sonido? Cuidado con los audios, eso. Bien, entonces, cuando reafirmamos con el gesto, ¿verdad? Lo que comunicamos oralmente es fundamental en el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque reafirmamos con qué, con el gesto, con el movimiento, con la mirada, con el tono de la voz, el volumen, el ritmo de la voz. Y entonces, por lo tanto, se entiende más. Y eso es muy importante. Recuerden, cuando ustedes estén exponiendo las pausas, la altura de la voz, para que no sea monótono, van más alto, más despacio, más alto, más bajo, más rápido, más lento, todas esas cosas. Tengan en cuenta esa dimensión del temporritmo, es fundamental, para que no sea plano la exposición. Muy bien. Y ya, como dijimos, a partir de post-Waslavic es imposible no comunicar. Aquí, por ejemplo, esta fotografía, ¿verdad? El muchacho está escribiendo y la sensación agradable y placentera de lo que está escribiendo se traduce en su rostro. El que ve no está viendo a una persona que está preocupada o molesta mientras escribe, sino todo lo contrario. Entonces, es ahí la importancia y nos damos cuenta del lenguaje no verbal, cómo ese lenguaje no verbal expresa, aunque nosotros no queramos. Incluso, aunque uno trate de expresar lo contrario, el lenguaje no verbal tiende a mostrar la realidad de las cosas. Entonces, a través de la comunicación no verbal inconsciente, recibimos múltiple información. Por eso es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Estás contento, estás triste, estás cansado, estás enfermo. Aunque esas personas no quieran transmitir esa información sale, igual nosotros la transmitimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí miren esta fotografía, ¿verdad? Quizás muestra la expresión que muchos tienen ahora en la clase. Están aburridos, cansados, locos porque se acabe. Bien. Ahora, miren esta otra visión de Ochoa, que plantea que lo más importante de un discurso no es propiamente lo que se dice, sino el cómo se dice y la emoción que despertamos en el receptor o en el perceptor. Por eso ustedes ven los grandes oradores, ¿verdad? A lo largo de la historia. Y de los últimos, Obama, por ejemplo. Lo interesante, la capacidad de transmitir, ¿verdad? Esas emociones y que la gente sienta esas emociones al escucharlo. Incluso uno lo siente cuando la lengua madre nuestra no es el inglés. Uno siente eso. Aun cuando utilice diversos medios. Y la dificultad que hay en la utilización de medios. Todo el mundo sabe que un megáfono, por ejemplo, distorsiona bastante la voz y demás.
Entonces, como si vamos a usar un megáfono o un micrófono, qué características tiene el tipo de micrófono, a qué altura tenemos que situarnos, o cercanía o lejanía del micrófono, hacia dónde tenemos que dirigir la voz de acuerdo al tipo de micrófono, si es unidireccional o si es multidireccional. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta de acuerdo a los medios que nos sirven para comunicar. En este caso, ustedes no van a usar micrófono ahí, ¿no? Es un espacio pequeño y su voz va a llegar a todo el mundo. Pero si tuviésemos que usar algún medio, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, transmitir la emoción, y aquí ustedes tienen que tener claro eso, ¿verdad? No es un suplicio a lo que ustedes van a ir. Tienen que ir a eso con alegría. Entonces, transmitir esa emoción, ese gusto por el conocimiento, por saber esto que me están preguntando, eso es muy importante. Porque en la medida en que usted transmite que eso que está diciendo le gusta, le es importante, le fascina, tiene que ver con usted, con su profesión, eso se transmite a las personas. En este caso al jurado y a los que estén asistiendo. Entonces, nuestro aspecto personal, la expresión del rostro, los movimientos, los gestos, las miradas, el tono, las modulaciones de la voz, no solo afirman o niegan lo que estamos diciendo, sino que pueden interferir en la comunicación de los mensajes provocando ruido. ¿Por qué? Porque estamos diciendo una cosa, pero nuestro cuerpo dice otra. Aquí está el señor. ¿Verdad? Un ejemplo de los grandes oradores de este siglo XXI, que tuvo además políticamente un crecimiento así exponencial y extraordinario. ¿Verdad? 4 años antes no estuvo ni siquiera invitado a la convención del Partido Republicano y 4 años después ganó las elecciones. O sea, realmente un ascenso meteórico dentro de su partido y en la política estadounidense. Pero además fue el primer presidente afroamericano, todas esas cosas, ¿verdad? Importante. Entonces, clave todo eso porque nosotros comunicamos con las actitudes, con los movimientos del cuerpo, con las manos, con los ojos y con la expresión del rostro. Aquí ven. ¿Sí? Este gesto es muy diferente al otro gesto de yo no debía haber dicho eso, ¿no? Que vimos al inicio. ¿Hay algún matiz diferente aquí? Esta es más como que no puede creer lo que le están diciendo. Exactamente. No puede creer lo que están diciendo, lo que ve. Fíjense que es un gesto muy parecido y sin embargo aquí que es fundamental, los ojos, ¿verdad? Los ojos, el rostro, ¿verdad? ¿No? ¿No es así? Sí, dicen. Exacto, los ojos y también que ella no está apretando su rostro, su boca con las manos. Cuando tú aprietas tu boca con las manos, uy, yo no debía decir eso. Pero aquí ella está como asombrada, asustada de lo que ha visto. Puede ser algo que tú le dijiste, puede ser un accidente, puede ser cuantas cosas, ¿verdad? Que ha visto la chica. Entonces, constantemente nuestra comunicación no verbal expresa las emociones, los juicios, las intenciones de lo que queremos. Miren esta otra foto, ¿verdad? Nos remite a pandillas, a violencia, a una serie de cosas. Entonces, no olvidar que nuestra comunicación no verbal es inconsciente. No podemos olvidar eso. Y que muchas veces nosotros mismos no percibimos lo que transmitimos. Pero quienes nos ven, quienes nos miran y nos escuchan, sí lo perciben. Miren esta escultura. ¿Verdad? Hasta en una escultura se puede expresar estados de ánimo.
de tristeza, de preocupación. Entonces, gestos y postura, según Rulik, expresan nuestro carácter y estado de ánimo. Indican aceptación o rechazo y reflejan tanto cuando somos sinceros o cuando estamos intentando engañar a otra persona. Y esto me parece genial para eso último, ¿no? Dijimos, nuestros intentos de engaño. ¿Qué les parece esto? Realicen. Un lobo con piel de oveja, ¿no? Con sus patitas de oveja, su cuerpo, pero cabeza de lobo. Y yo te estoy tratando de decir que soy una oveja y en realidad no es así. Muy cómico, ¿no? Pero bien, realmente refleja lo que estamos diciendo. Entonces, esta etapa marcada por las nuevas tecnologías impactan muchísimo en los procesos de comunicación y lo han transformado, y eso no, esa perspectiva no podemos perderla. Por eso hablábamos de los emoticones y todas estas cosas en esta comunicación dentro de las redes sociales. Entonces, se habla incluso que a partir de que nos ejercitamos en la comunicación no verbal, empezamos a desarrollar un tipo especial de inteligencia, ¿no? Para cómo nos comunicamos de forma no verbal. Y que emplear esto en la vida cotidiana acrecienta nuestra capacidad de prestar atención a lo que se dice más allá de las palabras y lo que decimos más allá de las palabras. Aquí tienen, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense los diferentes rostros de las personas en esta interacción entre las dos muchachas que están de pie y la que está sentada, que todo parece indicar que es la jefa, ¿verdad? Como la segunda muchacha, hay una muchacha que está dándole la mano y la segunda, bueno, ya está aquí con su mano lista para hacer lo mismo, ¿no? Y tienen una postura de acercamiento, ¿verdad? Con un tipo de reconocimiento, ¿no? De la autoridad que tiene esta persona. Miren la carita de alegría de este y de esta chica y todos, ¿no? Entonces, ahí está precisamente el lenguaje no verbal. Si este le molestara eso, pues su rostro, aunque no lo quisiera, lo expresaría. Entonces, gracias a la inteligencia, a esa inteligencia de la comunicación no verbal, en la medida en que practiquemos, podemos poner esto en práctica, estrategias de comunicación, teniendo en cuenta eso, para lograr objetivos comunicacionales con mayor rapidez, objetivos asertivos y positivos, ¿no? No estamos hablando de objetivos de engaño y demás. Para ser, sabemos que tenemos que hablar con alguien o con un grupo de personas, tenemos que hablar ante un grupo de personas, y en este caso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, mi lenguaje corporal va a ser fundamental para que me entiendan. Y aquí entra una cosa interesante. Usted domina la información, pero su cuerpo también lo dice. Y eso hace que llegue con mayor énfasis al jurado que está observando. No lo olviden. ¿Está bien? Aquí tienen, ¿no? Esta foto tan bonita de la abuelita con los niños y un atlas, ¿no? Parece que están mirando un atlas. Esta relación de cercanía, ¿no? Entre las personas. El interés, miren la cara de este niñito, ¿no? Ante lo que están viendo. También se llega a decir que esa inteligencia no verbal, como tipo especial de inteligencia, permite prevenir y resolver conflictos. Ya tú sabes que tu mamá está brava. Pues mantente con cierta distancia. Si está triste, quizás es mejor acercarse. Mami, ¿qué te pasa? No sé qué, no sé cuánto. Esas cosas. Por eso permite prevenir y resolver conflictos. Ya que las personas y nosotros transmitimos de forma inconsciente esa información de disgusto, de tristeza, lo que sea. Aquí igual tenemos una interacción entre varias personas
y fíjense las actitudes, expresiones de los demás, cómo son diferentes ante esta muchacha que está siendo un poco el centro de la comunicación en este momento. Esta que está mirando la cámara, este que la está mirando, igual que esta. O sea, todas esas interacciones que se producen a partir de las miradas en la relación entre varias personas. Entonces, conocer la comunicación no verbal nos permite, en cierto modo, gestionarla. Hacia ahí tenemos que ir para modular esos procesos y hacerlo lo más consciente posible a lo que transmitimos inconscientemente. Ahí tienen, por ejemplo, esta otra foto, ¿verdad? Con este gesto de alegría, pero quizás también de cierta inseguridad. Es bien compleja esta expresión de la chica, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Feliz, nomás, Listen. No más. Y el morder la cadena. El morder ¿Podría la ser cadena. nervios? ¿Nerviosismo? Sí, ¿verdad? Sí, por ahí anda, ¿no? Hay algo, hay un detalle ahí en el morder la cadena que me da eso que tú dices, cierto nerviosismo, inseguridad y demás. Está bien, muy bien, ahí tienen, ¿no? Coqueteo, Listen. ¿Cómo? Es coqueteo. Ah, sí. Ah, bueno, mira qué interesante. Ya yo nunca he visto. Sí, eso puede ser, Listen. Eso lo veo más que nervio. Coqueteo, como Ajá. coqueteo. Pero bueno, el coqueteo, si está iniciándose la relación, tiene que ver con nervios también, ¿no? Yo creo. Hace ya mucho tiempo que vivimos eso, por lo menos nosotros, pero me acuerdo, ¿no? Esas etapas cuando uno estaba en la secundaria y demás. Y de pronto estaba ahí caminando junto a la chica que le gustaba. Uy, todo lo que sentía uno y qué podía decir y qué no. Perfecto. Muy bien. Entonces, claro, yo creo que la importancia de la comunicación no verbal y cómo tenemos que cuidarla en nuestra presentación. Realmente muy, 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 muy importante. Ahora, nos quedaría una presentación que es cortita, la vamos a ver con rapidez, que sería un poquito recordar la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick y la escuela de Palo Alto, porque esto nos puede ayudar mucho a la hora, porque aquí que hemos visto la comunicación no verbal y qué cosa es y cómo se manifiesta y cómo podemos tratar de gestionarla, modularla a partir de todos estos conceptos. Pero aquí un poquitito lo que hace Watzlawick en esto es plantear lo que serían los axiomas de la comunicación a partir de las relaciones interpersonales que se realizan entre las personas, ¿verdad? Y esto me parece muy interesante. Es corta, bueno, tiene hartas diapositivas, pero yo creo que podemos verlo con rapidez. Muy bien, entonces vamos con la teoría de la comunicación a partir de la escuela de Palo Alto y Paul Watzlawick, que es lo último que vamos a ver hoy. Esto cita, ¿verdad? Tan citado estas dos manitos de Dios y el hombre en la Capilla Sixtina, ¿no? A partir de la pintura de Miguel Ángel. Y bueno, Watzlawick murió en el 2007, alemán, se trasladó a Estados Unidos, en California, en Palo Alto, y ahí él y su grupo crearon la Universidad Invisible, la Academia Invisible, en la escuela de Palo Alto. Palo Alto es una de las grandes ciudades de esta zona, que son los hervideros, que es uno de los hervideros intelectuales más importantes de los Estados Unidos. Entonces, la base de su teoría es la interacción social. Entonces, ustedes no deben olvidar que en esa presentación ustedes van a interactuar socialmente con otras personas. En este caso, con el jurado, con los asistentes, con los asistentes a la exposición,
pero también con las personas que de una forma u otra por la universidad tienen que interactuar con usted y facilitar los procesos protocolares y demás. Entonces, ¿por qué es un proceso de interacción social? Porque es una comunicación permanente a nivel del proceso social. Todo el tiempo nos estamos comunicando. No hay un ser humano que no forme parte de interacción comunicativa, porque si tú estás solo, igual te comunicas contigo. Acuérdense de Náufrago, ¿no? La película de Tom Hanks. Te comunicabas contigo mismo. Cuando eso ya es insuficiente y aterrador y te estás volviendo loco, tienes que convertir a la pelota en un interlocutor, ¿no? ¿Se acuerdan la pelota? Wilson, ¿se acuerdan? Y el dolor que siente él cuando la pelota se va, ¿no? Entonces, las sociedades establecen normas para la comunicación diferente. Por ejemplo, ¿cómo besan los esquimales? Los esquimales besan uniendo los labios igual que nosotros. Creo que las narices. Exactamente. Rozan las narices. Hacen así, tic, 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 con las narices. Entonces, ¿se dan cuenta? Son normas para la comunicación que pueden variar de una sociedad a otra. Y convenciones. Una cosa interesante, que fue un hecho que sucedió en realidad, en un país de los que yo no recuerdo si era un país africano o fue en alguna región de la India, estaban los colonialistas ingleses haciendo una representación de teatro, asistiendo a una representación de teatro. Y entonces estaban ahí los nativos, ¿no? Líderes nativos, algunas personas invitadas. Entonces, en la obra, un hombre maltrataba a una mujer. Y entonces, el asistente, que nunca había visto una representación de ese tipo, se molestó y se paró y dijo que cómo podían permitir las personas que estaban sentadas y seguir sentados cuando un hombre estaba maltratando a una mujer en escena. Y el problema es que él no entendía la convención artística que hay en el teatro, ¿no? Él le parecía que eso estaba sucediendo realmente. Entonces, es lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Las normas de comunicación en todos los procesos de comunicación sociales e incluso artísticos. Entonces, la comunicación como proceso comunicativo a partir de elementos como el lenguaje humano, los diferentes medios, el espacio físico en que se realiza y los contextos. ¿Verdad? Aquí nosotros estamos usando el lenguaje, tenemos diversos medios, tenemos un espacio físico y un espacio virtual, el espacio físico en que cada uno está y el espacio virtual del Microsoft Teams y el contexto, ¿no? De la universidad, de la pandemia, todo esto. Todo eso condiciona el proceso comunicativo. Y entonces ellos plantean 5 axiomas de la comunicación. Y plantea que el primero es imposible no comunicar. Lo que acabamos de ver. Siempre vamos a comunicar, porque aunque no hablemos, nuestro cuerpo habla. Entonces, de forma verbal y de forma no verbal. Aquí está la foto de las chicas otra vez. Aquí está la foto de esta misma muchacha con diferentes expresiones. Y si esto sucede en cada momento de una conversación diferente o la misma, va expresando diferentes cosas. La muchacha de la Navidad y la nieve. El segundo, él habla de que la interacción comunicativa tiene 2 niveles. Lo que decimos, ¿verdad? Lo que decimos y cómo debe entenderse a partir de cómo es que se transmite y la relación entre nosotros. Aquí, la relación de profesor y estudiante. En otro contexto, una relación diferente, ¿verdad? De amistad. Por ejemplo, esto es algo personal, pero Josiane, ¿estás ahí? Sí, listen. ¿Eh? Sí. Yo recuerdo que cuando Josiane tuvo su primer niño, yo fui al hospital, ¿te acuerdas? Sí, listen, me acuerdo. Yeah. Ajá.
Yo fui al hospital, que además yo nunca había ido, me resultó complicadísimo llegar ahí. Y bonito el hospital, ¿no? Bonito, tranquilo, un hospital nuevo. Y ya, yo innegablemente era su profesor, pero ya ahí no estábamos en clase, el contexto había cambiado. Y entonces la relación que se establecía con Josiane, con su familia, era una relación diferente, una relación entre seres humanos y no una relación entre sujetos de la comunicación que están en un contexto como el del aula. Y eso es lo que estamos hablando. No es la relación, a ver, ¿cómo le habla un padre a un hijo? ¿Cómo le habla un hijo a un padre? ¿Cómo le hablas a tu abuelo? ¿Cómo le hablas a tu jefe? ¿Cómo le hablas a tu compañero de trabajo? Entonces, esos dos niveles, ¿verdad? Lo que decimos y además la relación que tenemos las personas, que puede cambiar a partir del contexto. Esto es importantísimo, ¿verdad? Por eso es el segundo nivel, ¿verdad? Que es los dos niveles de el segundo axioma, perdonen, los dos niveles de la comunicación. Lo que digo y la relación que hay entre nosotros, ¿verdad? Aquí está, estas personas están hablando. No hay nada que indique que sean pareja, ¿o sí? ¿Hay algo que indique que son pareja? No, Listen. No, pueden ser no, dos claro. hermanos, pueden ser dos hermanos, pueden ser amigos. Porque además, fíjense el espacio que hay entre los dos y demás. Entonces, eso es lo que estamos hablando. No solo lo que decimos, sino la relación que se establece entre las personas. Aquí volvemos a la abuelita, ¿verdad? Entonces, no es solo lo que ella está haciendo, sino la relación que tiene con los niños, que son sus nietos, posiblemente, lo más probable. Ahora, el tercer axioma, entonces, ahora, volvemos aquí. Volvemos acá. Esto es fundamental para ustedes. Lo primero es esto. A ver, voy a ir rapidito aquí. Tic, 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 tic. Es imposible no comunicar. Cuando ustedes estén presentando, van a comunicar de forma verbal y de forma no verbal. Pero además de eso, para aterrizarlo en lo que ustedes van a hacer, esa interacción comunicativa tiene dos niveles. Lo que usted va a decir, pero además la relación que usted va a tener con esos jurados. Esa gente están ahí para evaluarlos. Y eso implica que usted lo va a hacer de una forma determinada. Ahora, el tercer axioma es la puntuación. Esto es un poquitico más complejo, pero es sencillo. La puntuación de las secuencias de comunicación determinan la eficacia del proceso comunicativo. ¿Qué quiere decir eso? Que las pausas, el silencio, la posibilidad o no de intercambiar roles en la comunicación, todo eso condiciona el proceso de comunicación. Volvemos a la niñita del dedito, ¿verdad? Esta niñita del dedito le está diciendo a la otra lo que tiene que hacer. Y la comunicación es más bien unidireccional aquí. Ahora, el cuarto axioma es que la comunicación es digital y analógica. Recuerdan que esta teoría ya tiene un tiempo y los conceptos de digital y analógico aquí él los plantea de forma diferente. Cuando él habla de lo digital, habla de que el contenido de la comunicación se expresa a través de la forma verbal, o sea, el uso de la lengua, tanto escrita u oral, ¿verdad? Y lo digital es cuando el contenido, lo analógico es cuando el contenido se expresa de forma no verbal, a través de gestos, expresiones del rostro, mirada y demás. ¿Cuánto puede decir una mirada? ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Lo que están diciendo, vamos atrás, lo que están expresando verbalmente y lo que están expresando de forma no verbal. Estas dos niñas que conversan, ¿no? Así van a estar tus hijitas, Josiane, en algún momento. Sí. Ahí haciendo su vida, la relación entre ellas, todo eso. Aquí otra vez el gesto de la chica con que empezamos todo este proceso. Y el quinto axioma, que plantea que las relaciones comunicacionales pueden ser simétricas o pueden ser complementarias. ¿Cuándo son simétricas? Por ejemplo, aquí.
Son dos hermanitas, son dos amigas, están a un mismo nivel, a nivel social. Ahora, cuando son complementarias, cuando hay una relación desigual. Un padre, un hijo, una madre, una hija, ¿verdad? Tu jefe contigo, cuando hay una relación de poder, de autoridad en esa relación. Entonces, tú hablas con tu compañero de trabajo de una forma y hablas con tu jefe de otra. Entonces, todas estas cosas son importantes a la hora de planear cómo vamos a hacer nuestro proceso comunicacional en la exposición. Aquí volvemos a esta foto, ¿verdad? Y aquí se puede tratar de determinar los niveles aquí. Esta parece ser la responsable de todo, ¿no? Y a su alrededor están los que pueden ser parte del equipo, pero innegablemente hay, ¿verdad?, una jerarquía diferente. Aquí igual, ¿no?, el expositor y las personas que están asistiendo a la exposición. Entonces, él habla con estas personas, expone en general, y si tiene que hablar con alguno, lo hace desde esa posición diferente. Y aquí tienen. Qué diferente este gesto al de la chica que señalaba con los dos dedos y decía tú, como decían ustedes, con la boquita en forma de beso, a este dedo acusador de un jefe, ¿no? Tú fuiste. Muy bien. Terminamos. Voy a salir de aquí. Terminamos todo el contenido. Entonces yo hoy, entre hoy y mañana domingo, le paso toda la información. Si algo se me queda, me avisan, igual, me avisan para yo pasar esa información. Bueno, yo creo que ha sido un gustazo haber compartido con ustedes estas 9 horas. Mañana no tendríamos clase porque ya hemos hecho la hora. Yo creo que mejor, así todo el mundo tiene el domingo, aunque dicen ustedes que tienen una clase a las 9, ¿no? Sí, Lice. Bueno, pero ya no es a las 8. Ya no es a las 8. Ya pueden levantarse a las 8 para estar en la clase a las 9. Ya no tienen que levantarse a las 7 para estar... ¿Perdón? No, preguntaba, ¿hay clases? No. Bueno, no sé, nosotros no. Conmigo no. No, Pero ustedes decían que tenían clase con Guevara. Sí, Lice, hay clase. Ya. Pero a las 9, ¿no? Sí. Porque De 9 a 12. Exacto, de 8 a 9 estaban conmigo. Entonces ahora, ya. exacto, ahora, sí, cuidado, no vayan a decir, el profesor Alexei nos dijo que no teníamos clase. No, solo conmigo de 8 a 9. Lo que tengan después en el domingo, ya eso ustedes lo saben. Nosotros lo que hemos adelantado nuestra clase y la hemos incorporado a la clase de hoy. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que yo les pase? ¿Alguna información? ¿Algún detalle de todo lo que hemos visto con tanta rapidez en 9 horas? De lo último que mostró, eso lo va a enviar, ¿no es, Lice? Todo, mi amor, todo. Todas estas presentaciones yo las voy a enviar al grupo. Y también voy a explorar, porque también se pueden poner en el Microsoft Teams, ¿verdad? No sé. Se puede. Usted no se ocupa normalmente. Prefiero pasárselas al grupo de WhatsApp, que queda más íntimo ahí con nosotros. Les voy a pasar todo. Si algo se me queda, ya de oído pasándole todo. O sea, yo no le debo nada. Le pasé las 2 primeras clases, le pasé la clase última
Y ahora les voy a pasar estas otras dos, porque recuerden que van a ser dos. Y les voy a pasar toda la información con que hemos trabajado. Que esto le va a servir para ahora y para en algún momento usarlo. ¿Está bien? Ok, Licen. Una preguntita. Ya, Licen, está bien. Disculpe, el tema del examen para el 20 es con usted, con Guevara, de todo, no No, sabe. eso es con Guevara. Eso es con Guevara. No, no conmigo, es con Guevara. Ya. Conmigo es el miércoles el video. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien hasta el miércoles? ¿No hay problema? Sí. Sí, Licen. Sí, está bien, listen. Sí, ¿no? Les da tiempo bien. Recuerden, no tiene tiempo, es el tiempo. Escojan un tema y desarrollenlo con sus papelógrafos y traten de que sea un plano general para que yo pueda verlos, ¿no? Y pueda ayudarlos. Y tengan en cuenta todas estas cosas de comunicación no verbal que hemos visto, importantísimo. Y ya yo les pasaré mis apreciaciones. Ok. Recuerden, tienen el correo, se lo voy a pasar también, tienen el correo y ahí me pasan la conexión, su enlace a su Drive, a su Google Drive. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, cuídense mucho. Ha sido un gusto. Chao, chao, chao. Nos vemos entonces Chao, Licen. alguna vez. Gracias. Gracias. No, no hay por qué, no hay por qué. Nos vemos en la U en algún momento, si Dios quiere. Eso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cuídense. Gracias, gracias. Chao, chao. Cuídense, cuiden a su familia. Gracias. Hasta luego. Igual, igual. No hay por qué. Chao, chao.